Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ryukidama. Como hemos decidido cambiar nuestra antigua edición con todos los escritos sobre Sherlock Holmes que tenemos desde hace muchos años por una más nueva y moderna, queremos aprovechar también este vídeo para hablaros del canon holmesiano y explicaros algunas de las formas en las que se pueden leer todas las aventuras, que no son pocas, de este famoso investigador y de su colaborador, el Dr. Watson. Como veréis a continuación, son ediciones muy distintas. Ya para empezar, la antigua se encuentra compuesta por 3 tomos, donde se encuentran todas las novelas juntas y en desorden, algo que dificulta su lectura, ventaja que nos ofrece la nueva colección, ya que al tratarse de tomos separados, facilita muchísimo el orden de lectura de la obra, permitiendo incluso distintas formas de leerla, que es lo que os vamos a mostrar a continuación. Así que, sin más dilación, empecemos, que la cosa igual va para largo. La colección de novelas de Sherlock Holmes, sus obras completas, escritas por Arthur Conan Doyle, que siempre hemos tenido en casa, ha sido esta, la que publicó Orbis en 1987, distribuida en 3 tomos. Viene con un case, muy chulo, muy práctico, protege bastante los libros, lo dejaremos por aquí para que no estorbe. Y bueno, distribuyen todas las novelas en 3 tomos. En el primer tomo tenemos Estudio en Escarlata, El signo de los 4, El sabueso de los Baskerville, Memorias de Sherlock Holmes. En el tomo 2, Las aventuras de Sherlock Holmes sigue en pie, El archivo de Sherlock Holmes. Y en el libro 3, La reaparición de Sherlock Holmes, El último saludo en el escenario y El valle del terror. Son unos libritos con encuadernación en tapadura, símil piel prácticamente, con detalles en dorados, muy chula, queda muy bonito el libro. De un tamaño bastante manejero, mide 20 centímetros de alto por unos 13 de ancho. Y en cuanto a la estructura interna, pues aquí es donde empezamos a encontrar un pequeño pero. Meter todas las novelas de Sherlock Holmes en solo 3 libros, como no, va a penalizar la letra, que es un poquito pequeña, con márgenes muy ajustados. El papel, bueno, tiene ya muchos años, pero ha aguantado bastante bien, a pesar de ser un poco rugoso, como los que utilizaban en aquella época, con un poquito de calidad algo más ajustadita, pero bueno, ha aguantado bastante bien y ha cumplido su cometido de tener todas las obras de Sherlock Holmes en un cómodo pack. Pero, a raíz de la colección que sacó Salvat de grandes novelas de crimen y misterio, decidimos, vamos a dejarlas por aquí, decidimos cambiarlas por las que venían allí, y es que vienen a ser estas. Estudio en Escarlata, El signo de los 4, Las aventuras de Sherlock Holmes, Las memorias de Sherlock Holmes, El sabueso de los Baskerville, El regreso de Sherlock Holmes, El valle del terror, Su última reverencia y por último El archivo de Sherlock Holmes. Bueno, estos libros, que son una cucada en sí, pues por parte, como hemos dicho, de la colección, vamos a apartarlo para que no estorbe mucho, de la colección Grandes novelas de crimen y misterio. Y para ver su estructura, pues vamos a utilizar un viejo conocido del canal que ya salió en el vídeo de clásicos del terror de Halloween de 2023, el caso de Charles Dexter Ward. Como podéis ver, también tiene una encuadernación en tapadura, pero en Geltex, con detalles en dorado, muy chulo. Y el interior, pues tenemos también un papel un tanto económico, un tanto ecológico, pero mucho más suave y sobre todo una muy buena letra. Estos libros son una gozada de leer y miden, que no lo estoy diciendo, 24 centímetros y medio de alto por 17 y medio de ancho. Además del detalle de la letra, que ya de por sí es importante, sobre todo conforme van avanzando los años, otro de los motivos por el que hemos decidido cambiar la colección de Orbis por la de Salvat, que la pondremos por aquí, para tenerla un poco centradita, y este también, para tener las dos presentes, es que, al contrario que la de Salvat, la de Orbis no respeta el orden cronológico de publicación de los escritos de Conan Doyle sobre Holmes, que conforman el canon holmesiano,
que es como se le conoce. Y además, en lugar del estándar de 4 novelas y 5 libros de relatos, en sus 3 tomos aparecen 10 títulos, al dividir en 2 y reordenar los relatos del libro el archivo de Sherlock Holmes. Por eso nos decidimos a sustituirla por la edición de Salvat, ya que al publicar cada aventura en un libro independiente, como podéis ver son 9 libros, cada uno de los libros que componen el canon holmesiano, sin el orden de publicación original, y es más fácil su consulta y su lectura. Bueno, una vez presentados los libros, pasemos a una tarea sencilla: ¿cómo leerlos? Los escritos de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes están compuestos por 4 novelas y 56 relatos, por lo que tenemos que pensarnos un poco cómo acometer su lectura. El primer criterio, y por ser el más cómodo es el más extendido, es el orden de publicación en la revista de Standard Magazine, menos el primer libro que se publicó en The Beaton's Christmas Annual, y conforman el ya mencionado canon holmesiano, que consistiría en... Vamos a hacer un poco de sitio. Estudio en Escarlata, novela de 1887. El signo de los 4, novela de 1890. Las aventuras de Sherlock Holmes, relatos 1892. Las memorias de Sherlock Holmes, relatos 1894. El sabueso de los Baskerville, novela 1902. El regreso de Sherlock Holmes, relatos 1905. El Valle del Terror. Vamos a ponernos un poquito más en orden. El Valle del Terror, estábamos diciendo, novela de 1915. Su última reverencia, relatos de 1917. Y el archivo de Sherlock Holmes, relatos de 1927. El problema de seguir este método es que los acontecimientos que se suceden en los distintos libros no se desarrollan en orden, por lo que encontramos incongruencias del estilo de que haya una novela de Sherlock Holmes, El sabueso de los Baskerville, que se publica entre la desaparición y la reaparición de Sherlock Holmes, entre muchas otras. Para leer las aventuras y ver el desarrollo de los personajes con una cierta coherencia, hay que hacer encaje de bolillos, siendo la opción más completa, pero también la más ardua de manejar, es leerlas en función de la edad de Holmes y Watson, nacidos el 6 de enero de 1854 y el 7 de agosto de 1847 respectivamente. En esta reestructuración de la lectura, que al igual que las fechas de nacimiento ha sido recogida del libro Todo Sherlock Holmes de cátedra, donde se publican siguiendo este orden, se toma la licencia de proponer como primer libro Estudio en Escarlata, por ser la novela en la que se presenta a los personajes, aunque en realidad, cronológicamente hablando, debería leerse en tercera posición, porque la lista de títulos sería Estudio en Escarlata, con Holmes con 27 años y Watson con 34, pero recordad que también se podía leer en tercera posición. En segunda posición habría que leer La corbeta Gloria Scott, que está en las memorias de Sherlock Holmes, con Holmes de 20 años, y en tercero El ritual de los Musgrave, con Holmes con 25. Son los dos únicos relatos en los que Holmes aparece en solitario. El cuarto sería La banda de lunares, que está en las aventuras de Sherlock Holmes, con Holmes con 29, Watson con 36. Aquí ya habríamos pasado ese pequeño intervalo, ese pequeño gap que podemos tener de leer en primera o tercera posición Estudio en Escarlata, ahí al gusto del consumidor. Volveríamos a las memorias de Sherlock Holmes para El paciente residente, Holmes con 32, Watson con 39. De nuevo, Las aventuras de Sherlock Holmes, con el aristócrata solterón, Holmes con 32, Watson con 39. El siguiente sería La aventura de la segunda mancha, Holmes con 32, Watson con 39, en El regreso de Sherlock Holmes. En octava posición tenemos Los hacendados de Reigate, Holmes con 33, Watson con 40, en las memorias de Sherlock Holmes. En novena posición tenemos Escándalo en Bohemia, Holmes con 33, Watson con 40, en las aventuras de Sherlock Holmes, al igual que El hombre del labio retorcido, Holmes con 33, Watson con 40, Las 5 semillas de naranja, mismas edades, Un caso de identidad, también mismas edades, La liga de los pelirrojos, también de este libro con la misma edad, 33 y 40. Después tocaría La aventura del detective moribundo, Holmes con 33, Watson con 40, en su última reverencia. De Las aventuras de Sherlock Holmes, en posición número 15, El carbunclo azul, Holmes con 33, Watson con 40. Fue un año bastante prolífico en cuanto a casos de Sherlock Holmes, al parecer. Tocaría
A continuación, en posición 16, la novela El Valle del Terror. Holmes con 34, Watson con 40. Posición 17, El Rostro Amarillo, Holmes con 34, Watson con 40, en las memorias de Sherlock Holmes, junto con El Intérprete Griego, Holmes con 34, Watson con 41, en las memorias de Sherlock Holmes. A continuación vendría en posición número 19, El Signo de los Cuatro, novela, Holmes con 34, Watson con 41, El Sabueso de los Baskerville, también otra novela, Holmes con 34, Watson con 41. Posición 21, El Misterio de Cooper Beaches, Holmes con 35, Watson con 42, en las aventuras de Sherlock Holmes. Posición 22, El Misterio de Boscombe Valley, Holmes con 35, Watson con 42. Saltaríamos de nuevo a las memorias de Sherlock Holmes para leer en posición 24, El Tratado Naval, Holmes con 35, Watson con 42. La Caja de Cartón, Holmes con 35, Watson con 43. Volvemos de nuevo a las aventuras de Sherlock Holmes para El Dedo Pulgar del Ingeniero, Holmes con 35, Watson con 43. Retomamos las memorias de Sherlock Holmes para El Hombre Encorvado, Holmes con 35, Watson con 43. Saltaríamos a su última reverencia para la aventura de Wisteria Lodge, Holmes con 36, Watson con 43. Posición 29, La Estrella de Plata, Holmes con 36, Watson con 44. Posición 30, Las aventuras de Sherlock Holmes, donde tenemos la corona de Berilos, Holmes con 36, Watson con 44. Las memorias de Sherlock Holmes de nuevo con el problema final, Holmes con 37, Watson con 44. Posición 32, La aventura de la casa vacía, Holmes con 40, Watson con 47. El regreso de Sherlock Holmes. Aquí hay un gap de tiempo importante. No haremos spoiler, pero ya podéis imaginaros el porqué. En la posición 33 tenemos La aventura de las gafas de oro, Holmes con 40, Watson con 48. En el regreso de Sherlock Holmes todavía. La aventura de los tres estudiantes, Holmes con 41, Watson con 48. La aventura de la ciclista solitaria, Holmes con 41, Watson con 48. La aventura de Peter del Negro, Holmes con 41, Watson con 48. Todo esto en el regreso de Sherlock Holmes. La aventura del constructor de Norwood, Holmes con 41 y Watson con 49. En el regreso de Sherlock Holmes también. Nos cambiaríamos a su última reverencia para la posición 38, La aventura de los planos de Bruce Partington, Holmes con 41, Watson con 49. Después, para la posición número 39 teníamos La aventura de la inclina del velo, Holmes con 42, Watson con 50. En posición 40, La aventura del vampiro de Sussex, Holmes con 42, Watson con 50. En el regreso de Sherlock Holmes tenemos la posición 41 con La aventura del delantero desaparecido, Holmes con 42, Watson con 50. Y La aventura de Abbey Grange, Holmes con 43, Watson con 50. Después tocaría, en su última reverencia, La aventura del pie del diablo, Holmes con 43, Watson con 50. Saltaríamos de nuevo al regreso de Sherlock Holmes con La aventura de los monigotes, Holmes con 44, Watson con 51. Volvemos a La aventura del fabricante de colores retirado, del archivo de Sherlock Holmes, Holmes con 44, Watson con 50. Retomamos el regreso de Sherlock Holmes con la aventura, posición 46, La aventura de Charles Augustus Milverton, Holmes con 45, Watson con 51. Y también en el regreso de Sherlock Holmes tenemos La aventura de los 6 Napoleones, Holmes con 46, Watson con 52. Cambiaríamos al archivo de Sherlock Holmes. Para la posición 48, El problema del puente de Thor, Holmes con 46, Watson con 53. En el regreso de Sherlock Holmes tenemos la posición 49, La aventura del colegio Priory, Holmes con 47, Watson con 53. Del archivo de Sherlock Holmes tomaríamos a continuación la posición 50, La aventura de Soscombe Old Plate, Holmes con 48, Watson con 54.
Y la 51, la aventura de los tres Gary Depp, Holmes con 48, Watson con 54. Seguiríamos con su última reverencia. Posición 52, la desaparición de Lady Frances Carfax, Holmes con 48, Watson con 54. Del archivo de Sherlock Holmes, la aventura del cliente ilustre, posición 53, Holmes con 48, Watson con 55. De su última reverencia, posición 54, la aventura del círculo rojo, Holmes con 48, Watson con 55. Del archivo de Sherlock Holmes, la aventura del soldado de la piel descolorida, posición 55, Holmes con 49, Watson con 55. Y la posición 56, la aventura de los tres frontones, Holmes con 49 y Watson con 55. También tendríamos en este libro la aventura de la piedra de Mazarino, Holmes con 49, Watson con 56. La aventura del hombre que se arrastraba, posición 58, Holmes con 49, Watson con 56. Y la aventura de la melena de león, posición 59, Holmes con 55, Watson con 61. Y terminaríamos con la posición 60, el último saludo, Holmes con 60, Watson con 66 en su última reverencia. Y aquí terminarían lo que serían todas las historias por orden cronológico de Sherlock Holmes. Una última aproximación a esta serie de libros, de cuño propio, o sea, creada por nosotros y algo ecléctica, sería leer los libros priorizando primero en aquellos en los que se presentan personajes relevantes, poner correlativos libros en los que desaparece y reaparece Sherlock Holmes y cerrar con su último saludo. Este orden quedaría configurado como sigue. Atención, alerta de posible spoiler. Primero iría Estudio en Escarlata. Se hace la presentación y descripción de Sherlock y Watson y explica cómo se forja su relación. Le sigue Las aventuras de Sherlock Holmes, primera aparición de Irene Adler. A continuación vendría El Valle del Terror, primera aparición del profesor Moriarty. Seguimos con El signo de los cuatro, El sabueso de los Baskerville y terminamos con las novelas. Las memorias de Sherlock Holmes, donde desaparece Sherlock Holmes. El regreso de Sherlock Holmes, donde reaparece Sherlock Holmes. El archivo de Sherlock Holmes y terminamos con su última reverencia, que son pues los relatos donde ya es mayor y con los que cierra toda su historia como detective. Y bueno, esta sería nuestra nueva colección de libros de Sherlock Holmes y algunas formas de leerla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Como siempre, mandamos un fuerte abrazo a nuestros seguidores. Y para los que nos habéis visto por primera vez, os animamos a suscribiros al canal. Os pedimos que nos dejéis un like si os ha gustado el vídeo. Os recordamos que activéis la campanita para estar informados de cuando hay vídeo nuevo. Y también os pedimos que nos sigáis en nuestras redes, que compartáis con vuestros amigos y conocidos, que nos dejéis vuestros comentarios, que siempre nos interesa leeros. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!